Vamos a comenzar presentando el contenido del juego de Salgadún. Por un lado tenemos el mazo de cartas doradas, que son cartas de habilidad. Por otro lado tenemos las cartas naranjas, que son las cartas de personajes, y por otro lado las cartas plateadas, que son cartas de acción. Los personajes son Joel, Abyss, Turnimai, Jofarel, Magnus y Susfis. Estos 6 personajes conforman el equipo de Compurma, y por otro lado el equipo del antimago estaría formado por Zortanú y por Rucostro. ¿Cómo elegimos los personajes? Pues va en función de los jugadores que vayan a hacer la partida. Es decir, si juegan 2 jugadores, pues 2 jugadores sería obligatoriamente Joel y Zortanú. Pero si hay 3 jugadores, puedo elegir un personaje cualquiera del equipo de Compurma. Si juegan 4 jugadores, yo elegiría otro personaje de Compurma. Si jugamos 5 jugadores, ya entraría a formar parte de la partida Rucostro. Serían 3 personajes de Compurma más 2 personajes del equipo del antimago. Es decir, para 5 jugadores. Y si somos 6 jugadores, añadiríamos otro personaje de Compurma. Si son 7, añadiríamos otro. Y si somos 8, añadiríamos otro personaje. Hasta que pudiéramos jugar los 8, que son 6 personajes de Compurma y 2 del antimago. Ahora que tenemos nuestros 4 jugadores, 3 de ellos tienen personajes de Compurma y uno de ellos es Zortanú, el gran antimago, pues vamos a ver qué ejércitos pueden formar cada jugador. En este caso Zortanú solo puede formar un ejército con 2 tipos de guerreros, tanto con Mosdrunos como con Zortonsur. Y cada uno de los jugadores de Compurma, es decir, que tengan los personajes Abyss, Turnimai, Joel, Jofarel, Susfis y Magnus que no están aquí en la mesa, pueden formar un ejército con 4 tipos de guerreros. Es decir, Abyss puede reclutar Berforsus, Dersacus, Runimos y Astrimus, igual que Turnimai, igual que Joel. ¿En qué consiste el juego? Que cada jugador intente hacer el ejército lo más poderoso posible para enfrentarse con su adversario. Ya sabemos cómo se van formando los ejércitos, pues la doble carta de cada uno de los personajes es porque van a representar las vidas de cada jugador. Es decir, si Abyss perdiera una vida en un combate, pues tendría que eliminar una carta. Si le ocurriera a Zortanú, pues también eliminaría una carta. Y cuando uno de los jugadores pierda las 2 cartas, pues sería eliminado. ¿Quién gana la partida? Pues cuando Zortanú vence a todos los miembros de Compurma o cuando los miembros de Compurma son capaces de eliminar a Zortanú, es decir, hacerle perder las 2 vidas. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de cartas de habilidad que tenemos. Por un lado tenemos las que tienen el reborde azul, donde encontraremos armas, por ejemplo, mazo, arco, piedras mágicas, flecha dorada, que nos indicarán lo que tiene que hacer cada una de las cartas. Por ejemplo, el mazo multiplicaría por 2 cada uno de los guerreros que tuviéramos, tanto al equipo de Zortanú como al de Compurma. El arco solo multiplicaría el número de Astrimus que tuviera los miembros de Compurma. Las piedras mágicas contrarrestan el ataque de los destructores. Y así diferentes ejemplos. Por ejemplo, este tipo de carta añade 3 miembros solo si un jugador ha elegido como personaje Abyss, o por ejemplo suma 3 miembros al ejército, pero solo
al personaje de Susfis. Por ejemplo, esta catapulta multiplicaría por 3 el número de Dersacus. Estas serían las cartas de habilidad con borde azul. Las cartas de habilidad que tienen el relleno marrón, pues bueno, son unas cartas un tanto especiales, que nos dice, por ejemplo, en caso de salirnos elegido, nos permite tirar 2 veces el dado y la diferencia entre las 2 cifras sería el número de cartas que puedo robar. Ataque. Una carta muy importante, me permite atacar a otro oponente con todo mi ejército cuando yo quiera. Batalla. También me permite atacar a un enemigo, pero ojo, con la salvedad de que puedo pedir ayuda a un aliado. Es decir, un miembro de Compurma podría pedir ayuda a uno de sus aliados para atacar a Zortanú, o si esta carta la tuviera Zortanú, podría pedir ayuda a Rucostro para atacar a cualquier miembro de Compurma. ¿Qué más cartas tenemos? Por ejemplo, Fertua, que permite a Yoel, solo a Yoel, robar 2 cartas más. Por ejemplo, esta túnica antimagia, tanto a Zortanú como a Rucostro, le permite robar 2 cartas. Son unas cartas un poco diferentes a las del borde azul. Y estas cartas con fondo rojo sí que tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando me sale una carta roja, en este caso, por ejemplo, es una carta que le vale a Zortanú, obliga a tenerla visible para todos los jugadores y en este caso, frente a Zortanú. Porque siempre va a estar activa, siempre va a multiplicar por 2 el número de Mosdrunos y de Rucostros, que robe la carta que obliga a descartar el libro antimagia. Y entonces, si le sale esta carta, Zortanú se vería en la obligación de descartarse de esa carta. Por ejemplo, para el equipo de Compurma, la capa abierta, si le hubiera salido a Yoel, por ejemplo, la colocaría frente a él y visible y disminuiría el valor de la tormenta hasta que le saliera esta carta que anula la capa, es decir, sería capa cerrada, con lo cual debería descartar estas 2. Pues bueno, tenemos Brazo Poderoso, tenemos Bastón Mágico, tenemos Leibnar, donde deberemos leer cada una de las indicaciones. Pero estos son los 3 tipos de cartas de habilidad: las de borde azul, relleno en marrón y borde rojo. Ahora vamos a ver los 3 tipos de cartas de acción. Por ejemplo, aquí tenemos las cartas que son de acción, pero especiales. Estas 3 afectan a Zortanú y a Rucostro. Esta de Zors elimina una carta de cualquier jugador. Cormag le permite coger 4 cartas tanto a Zortanú como a Rucostro. Y Antimagia convierte esta carta en cualquier carta que le interese tanto a Zortanú como a Rucostro. Para el caso del equipo de Compurma, hay su equivalente, Brazalete, permite convertir esta carta en cualquier carta a los miembros de Compurma. La carta Compurma permite coger 4 cartas de acción y Romalicau elimina una carta de cualquier jugador o a uno mismo por si acaso interesa. Las cartas de fondo verde son las que vimos antes, que son las de los guerreros. Guerreros, Zortonsus y Mosdrunos para el equipo de Antimagia y Astrimus, Berfosus, Runimos y Dersacus para los jugadores que jueguen con los personajes de Compurma. Y por último, estas cartas grises que son tanto peligros como pueden ser duelos. Nos indica quién afecta, si afecta tanto a Compurma como a Zortanú como a Rucostro. En este caso tendríamos 4 tiradas del dado para sacar 2 números iguales. En caso de no conseguirlo, tendríamos que deshacernos de 3 cartas. Ornisud obliga a perder 2 miembros del ejército o 4 cartas también a Compurma, Zortanú o Rucostro.
No hay que olvidar que estas cartas podemos sufrirlas si las robamos, es decir, cualquiera que robe un Ornisud puede sufrir este castigo, tanto con Purma, Zortanú como Rucostro. Pero en este caso, por ejemplo, el Dimostro, si le sale a Compurma, le obliga a descartar 2 cartas. Pero si esta carta le sale a Zortanú, a Rucostro, pueden guardarla y lanzarla cuando queramos. Con lo cual hay que saber distinguir muy bien a quién afecta cada carta. En este caso, el Gerdus, como afecta solo a Zortanú y a Rucostro, cualquier personaje o cualquier jugador que representa a Compurma podría guardarla y lanzársela a Zortanú y Rucostro cuando quisiera. En este caso, Victonu afectaría a Compurma y la Tormenta de Arena también afectaría a Compurma. Ahora vamos a simular una partida de 4 jugadores, donde tenemos a Magnus, que tiene las 2 vidas, puesto que se representa con las 2 cartas, Zortanú, Yoel y Turnimai. Siempre empieza la partida a jugar Zortanú. En este caso robaría una carta de acción y una carta de habilidad. Por ejemplo, que le saliera una Tormenta de Arena y una túnica antimagia. Pues en este caso robaría 2 cartas del mazo que quisiera y tendría esta Tormenta de Arena para lanzársela a cualquiera de los jugadores. Como acabamos de empezar, no podemos a empezar las hostilidades, como nos dicen las instrucciones, hasta que no pasaran 2 rondas, con lo cual esta carta se la guardaría. Y estas cartas las tendría en su mano sin que nadie las viera. En el sentido de las agujas del reloj, pues vamos a él le saldría una batalla, por ejemplo, y le saldría un Dersakus, con lo cual ya tendría un miembro de su ejército. A Turnimai, al robar, imaginemos que le sale un duelo, ¿vale?, contra el destino, es decir, que tendría 4 tiradas para sacar 2 números iguales, por ejemplo, 6, 5, 4 y 4. Al salirle 2 números en las 4 tiradas, pues no perdería estas 3 cartas. Y vamos a pensar que le ha salido la carta elegido, con lo cual podría tirar 2 veces el dado y la diferencia de esos números, por ejemplo el 4 y el 4, pues en este caso no robaría ninguna. Pero si le hubiera salido, por ejemplo, un 5 y un 3, pues podría robar 2 cartas de los mazos que quisiera. ¿Vale? Y esta carta, como ya la venció, la eliminaríamos. Y esta carta, como también la gastó, también la pondría en el montón de descartes. Sería el turno de Magnus. Vamos a imaginar que le sale un hacha. Es decir, multiplica por 3 el número de Runimos y al resto de jugadores por 2, con lo cual sería una carta muy poderosa. Y que casualmente le saldría un Runimo. Y seguiríamos la ronda. Así, 2 rondas para poder empezar las hostilidades. En este caso, una vez que pasaran esas 2 rondas, pues Zortanú podría lanzar a cualquiera de los jugadores la tormenta. Y en este caso, como la tormenta afecta a todos, todos deberían descartarse de 2 cartas, ¿vale? Siguiendo las instrucciones. Ahora imaginemos que la partida ha transcurrido hasta que a Turnimai le sale un ataque y decide atacar a Zortanú. Pues ha llegado el momento de hacer un recuento. Vamos, para que se vea más claro, a apartar los jugadores que no entran en combate. Vamos a dejar aquí las cartas que tendría Zortanú, que serían estas, y vamos a hacer el recuento de lo que tiene Turnimai. Turnimai tendría el ataque con el que ha podido lanzar
el bastón mágico. Turnimai cuenta con un bastón mágico que siempre está activo, una zarpa que multiplica por 3 el número de Verfosus, un Furotro que como no es Susfix no le afecta para nada, la eliminamos, y tiene Runimos, tiene 3 Astrimus y 2 Verfosus. Pues vamos a ver cómo con la tabla calcularía el valor de su ejército. Por otro lado, vamos a ver lo que tiene Zortanú. Zortanú tiene 5 Mosdrunos, 3 Zortonsurs, un Trono Nudatrum y un mazo antimagia. ¿Vale? Tiene 5 Mosdrunos, 3 Zortonsurs, un mazo que multiplica por 2 cada guerrero y un trono que multiplica por 2 el número de Mosdrunos y de Zortonsurs. Vamos a ver quién gana observando cómo calcularíamos eso en nuestra tabla en papel. Vamos a completar los datos de los soldados. Vamos a completar la tabla que se adjunta en papel para poder calcular los guerreros totales que tiene tanto Turnimai como Zortanú. En este caso Zortanú tenía 3 Astrimus, tenía 4 Dersacus, 2 Verfosus y un Runimo. Y también contaba con un mazo, con una zarpa y con un bastón mágico. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos un mazo por 3 Astrimus por 2, 6. Un mazo por 4 Dersacus por 2, 8. Un mazo por 2 Verfosus por 2, 4. Un mazo por un Runimo por 2, 2 Runimos. Una zarpa que multiplica los 2 Verfosus por 3, con lo cual sería 6. Y un bastón que multiplica por 2 los 4 Dersacus, que me dan 8, con lo cual tendríamos 6, tendríamos 16 Dersacus, 10 Verfosus y 2 Runimos, con lo cual si sumamos todo tendríamos 34 guerreros, en este caso Turnimai. Por otro lado, Zortanú tendría los 5 Mosdrunos y los 3 Zortonsur. Como él también tenía un mazo, lo anotamos aquí a la izquierda, y también tendría un libro de antimagia, con lo cual un mazo por los 5 Mosdrunos por 2 serían 10, también un mazo por los 3 Zortonsur serían 6, el libro antimagia pues haría que un libro antimagia por los 5 Mosdrunos y por 2 también fueran 10, y el libro antimagia por los 3 Zortun serían 6, con lo cual tendríamos 12 más 20, con lo cual serían 32. Pues en este caso la victoria correspondería a Turnimai, porque con los 34 guerreros superaría los 32 de Zortanú. Una vez sumados los valores totales, pues hemos visto que Zortanú con todas sus cartas ha conseguido 32 puntos, y en este caso pues Turnimai con todas sus cartas ha conseguido 34 puntos, con lo cual Zortanú debiera eliminar todas sus cartas del ejército y una de sus vidas. En este caso, pues Turnimai también tendría que eliminar todas las cartas que ha utilizado en el combate, puesto que no permite ahorrar ninguna carta. Y seguiría funcionando la partida. Tened en cuenta que para poder volver a tocar a Zortanú ha de poder robar por lo menos en 3 rondas.